Saludo a todos los amigos, soy el doctor Adiez desde Castilla-La Mancha en España y hoy te quiero hablar del exilio cubano. Cuba es un país que a través de su historia ha tenido una gran cantidad de exiliados, tanto en el pasado como en el presente. Sí, muchos cubanos han sido perseguidos por sus ideas y desde el siglo XIX pues hemos visto toda esa gran cantidad de cubanos, miles, y entre ellos grandes artistas, escritores, poetas, periodistas, que han tenido que abandonar su país por la persecución política a la que han sido sometidos. En estos días anteriores hemos estado hablando de poetas y escritores fundamentalmente de Matanzas, pero también se cumple con el resto del país. Muchos de ellos que tuvieron que salir de Cuba exiliados en el siglo XIX por la persecución de la tiranía que gobernaba Cuba. Muchos de ellos se afincaron, por ejemplo, en Tampa, en Cayo Hueso, en Nueva York. Y desde esos ciudades, desde esos sitios, muchos desarrollaron una labor poética, literaria y en el periodismo muy militante en contra del gobierno de Cuba de aquel tiempo. Muchos escribían artículos periodísticos en diferentes periódicos, bueno, como el periódico Patria que fundó José Martí, pero una cantidad de periódicos fueron fundados por cubanos que tuvieron que salir huyendo de Cuba por la persecución política. Habíamos hablado, por ejemplo, de Miguel Teurbe Tolón, que es el que voy a tomar como ejemplo, pero esto pasó con muchísimos otros escritores y poetas cubanos. Si usted lee la poesía de Teurbe Tolón después de exiliarse, él escribió un primer libro que eran Los Preludios, que era una poesía exquisita, romántica, pero luego, cuando tiene que exiliarse por la persecución a la que es sometido, su poesía se vuelve muy militante en contra de la dictadura, de la tiranía que gobernaba Cuba en aquel tiempo. Y así lo vemos, como él decía que era preferible pues vivir como extraño en otro país que vivir como esclavo en su propio país. Eh, y eso le ocurrió a muchos otros poetas y escritores. Pero en el caso de Teurbe Tolón, por ejemplo, hubo un momento en que Teurbe Tolón se cansó, porque añoraba su ciudad, añoraba su gente, añoraba su familia, su ciudad de Matanzas, añoraba las costumbres de Cuba. Y después de tener una larga militancia, bueno, imaginen que fue el que creó la bandera cubana, que era un delito crear una bandera cubana, eso era señal de separatismo y eso para los españoles era inadmisible completamente. Y bueno, después de tener una militancia de varios años en contra de la dictadura que gobernaba Cuba en aquel tiempo, Teurbe Tolón decide que quiere regresar a Cuba. Quiere regresar a Cuba después de la cantidad de tiempo que a través de los periódicos hablaba y mantuvo una militancia muy fuerte en contra de aquel gobierno. Entonces Teurbe Tolón dejó la política y mientras estaba en los Estados Unidos dejó de escribir en contra del gobierno de Cuba, dejó de tener una militancia activa porque lo que él quería era regresar. Y luego se produjo algo, es que el gobierno, la dictadura, la tiranía cubana, pues perdonó a muchos escritores, perdonó a muchos poetas y periodistas como Teurbe Tolón y los dejó regresar. Y específicamente Miguel Teurbe Tolón pudo regresar a Matanzas, pudo regresar a Cuba, pero claro, tenía una condición y es que no podía hablar de política, no podía emitir ninguna opinión en contra del gobierno cubano español en Cuba. Y yo creo que eso tiene una vigencia en nuestros días, porque veo en las redes sociales, ¿no?, que muchos, sobre todo artistas cubanos que de pronto de una forma han sido críticos del gobierno actual de Cuba, y de pronto los vemos que han dejado de hacerlo y han comenzado a tener una actitud pues muy moderada
y prácticamente despolitizada. Bueno, han salido muchísimas críticas, pero lo que quiero a través de este video decir es que esto no es un fenómeno nuevo, esto ya ha pasado en Cuba muchas veces. Y por eso a veces cuando uno desconoce su propia historia, está condenado a repetirla. Yo creo que no debemos criticar, no se debe criticar a las personas que después de mantener una actitud crítica contra el gobierno de Cuba asuman una postura diferente ahora. Sobre todo los más conocidos, los artistas, los escritores, los cantantes, pues que en un momento determinado lo han hecho de esa manera y que ahora han asumido una actitud diferente e incluso luego lo vemos regresando a Cuba. Pues yo creo que muchos lo hacen por la misma razón que ya lo habían hecho otros en el siglo XIX. Les pongo el ejemplo de Theurbe Tolón, pero como les he dicho, hay muchísimos ejemplos más. Y bueno, esto es así, esto forma parte de la historia de Cuba. Aunque tengo que hacer una aclaración, y es que en el caso de todos ellos, Theurbe Tolón, por ejemplo, cuando regresó a Cuba, porque fue perdonado, es cierto que después dejó de escribir en contra del gobierno, pero nunca, nunca, nunca fue cómplice del gobierno. Nunca, nunca se prestó para entonces defender al gobierno, sino simplemente asumió una postura neutral o una postura apolítica, despolitizada, y decidió regresar y seguir su vida porque pensó que la libertad de Cuba nunca llegaría. Así que bueno, esto yo creo que tiene una gran vigencia en nuestros días y es algo que quería compartir para reflexionar. Bueno, si te ha gustado el video, pues te pido que te suscribas al canal para que te lleguen estos videos directamente. Saludos, adiós.